Y bueno, así abruptamente termina esta conferencia mañanera. Qué extraño, todavía faltaban algunas preguntas según me comentan por ahí, pero así termina esta conferencia mañanera. De hecho, no sé si le podamos regresar un poco, pero el presidente está dando ya una serie de mensajes a la nación antes de su informe de gobierno. Y termina esta conferencia con un mensaje a la nación. No sé si podamos regresarle un poquitito. Mire, esto es muy fácil, le voy a decir a don David, a doña Ceci, nada más hay que regresarle en el buscador un poquitito para poner la parte en la que sale el presidente. ¿Se podrá? ¿Se podrá, compañeros? Bueno, no se preocupe, no pasa nada, es que están dando a conocer, y usted lo sabe perfectamente, ya estamos muy cerca del informe de gobierno del presidente López Obrador. Si no se puede, no pasa nada, tampoco, no sé, no pasa nada. Pero bueno, hoy una conferencia de prensa muy interesante en lo, en lo que nos comunicamos con nuestros compañeros corresponsales de La Fuente. Le quiero decir que el presidente trata muchos de los temas de las denuncias y como siempre los críticos de la conferencia de prensa mañanera, los que le llaman la misa de 7 y etcétera, están que trinan diciendo que, que el juicio a expresidentes no va a ocurrir, que por qué no preguntan sobre la caída del Producto Interno Bruto. Mire, yo le preguntaría esto a muchos personajes en todo caso. Esto es lo que yo le preguntaría, vamos, a personajes del mundo, ¿no? Porque no es solamente una caída en México, es una caída en el mundo. Hay una crisis extremadamente fuerte económica en el mundo debido a la todavía pandemia del coronavirus y bueno, pues esto que yo concuerdo, ¿no? Creo que a lo mejor debieron haberlo preguntado, pero pues en todas las conferencias de los líderes mundiales, ¿no? Eso que quede muy claro. Están muy enojados porque continúan con esto del juicio a expresidentes, porque insisten en la pregunta. Esto es, mire, a esto se le llama, señoras y señores, no tener conexión informativa, ¿no? Y conexión con la realidad. No tener, vamos, una idea de la información, de lo que le importa a la gente, de lo que quiere leer la gente, de lo que quiere escuchar la gente. No significa que en los medios de comunicación nosotros tengamos que dar pan y circo. Eso lo hacen los medios de comunicación tradicionales. Ellos sí dan panem et circem. Nosotros en los medios independientes no significa eso. No significa que le tengamos que dar al público lo que el público quiere escuchar. Pero el público sí está interesado en esa consulta para juzgar a expresidentes. Le digo, hay una falta de conexión de muchos personajes que están en los medios de comunicación tradicionales y que están vamos, en la politiquería, no en la política, en la politiquería, especialmente en este odio que tienen absoluto hacia la conferencia mañanera del presidente López Obrador. Odio infundado, ¿eh? Una y otra vez le han llamado misa, homilía, aleccionamiento matutino y etcétera. Y lo han comparado incluso con este programa que tenía Chávez que se llamaba Lo Presidente allá en Venezuela, cuando en la realidad, pues, es un diálogo. Cualquier periodista, sea de derecha, de centro, de izquierda, porque es claro que podemos tener algún tipo de ideología y es claro que en los medios de comunicación tradicionales tienen línea y tendencia, puede hacerle cualquier pregunta al presidente. Cuando se muestran estos videos de su hermano, Pío López Obrador, recibiendo dinero de David León, el presidente le da la palabra primero, precisamente a Irving Pineda de TV Azteca, después a Isabela González Bonjauske, reportera de Reforma, y después precisamente a una Sara Pablo de Radio Fórmula donde tiene su programa Ciro Gómez Leiva, donde tiene su programa Joaquín López Dóriga. Entonces, este discursito chafa ya, verdaderamente chafa, de que la conferencia mañanera es una misa, es una homilía, es una forma de aleccionamiento, se les cae a pedazos, porque es un diálogo. Si estos impresentables que tanto odio le tienen a la mañanera quisieran, podrían ir a expresar ese odio o esos cuestionamientos directamente a la mañanera. Podrían hacer su solicitud, como le hemos hecho muchos periodistas, para tener la acreditación y se les concedería, estoy convencido de eso, y podrían hacerle estas cuestiones directamente al presidente, en lugar de tuitearlo ahí a sus 4 seguidores, ¿no? Pero bueno, el punto aquí, señoras y señores, es que hoy se tratan temas muy importantes, no solamente la consulta para juzgar a los expresidentes, sino que en primera instancia le preguntaron al presidente López Obrador si ante las denuncias de Lozoya
su gobierno, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, iniciará una investigación a Luis Videgaray. El presidente dice que eso más bien corresponde a la Fiscalía General, que los implicados, que son como 70 personas, imagínese usted, 70 personas, 70 implicados, lo que sí es que van a tener que ser llamados a declarar, que se tiene que probar lo que se denuncia, que no se puede culpar a alguien sin pruebas y que en su momento pues la Fiscalía tendrá que informar al respecto, pero que mire, dice, a ver, la Unidad de Inteligencia Financiera no tendría por qué estar todavía revisando esta parte de Luis Videgaray, eso corresponde a la Fiscalía General, vamos a ver qué pasa con ello. Mientras tanto, Luis Videgaray anda por acá, por Estados Unidos, al frente de un proyecto de inteligencia artificial en el muy prestigioso MIT, el Massachusetts Institute of Technology, ahí que usted sabe es amigazazazazo del rector, por cierto, ¿no? Y amigazazazo de Jared Kushner, el yerno del presidente Donald Trump. Vamos a ver en qué termina todo esto. Recientemente Luis Videgaray asegura que él no tuvo algo que ver y acusa a Lozoya de siempre estar en contraposición de él, y cuando es Lozoya el que dice, bueno, a ver, la acusación primordial es que Videgaray y Peña Nieto le ordenaron a Lozoya recibir los sobornos de Odebrecht y después sobornar con esos sobornos, valga la redundancia, a los senadores panistas para que se aprobara la reforma energética, ¿no? Qué jocoso lo que pasa en la política en estos momentos. Y esto me da risa porque da mucho para el análisis, para la crítica, para el cuestionamiento, pero le insisto, los críticos constantes de la conferencia mañanera creen que es una misa y que tenemos aquí la homilía y que ya ahorita estamos en la reunión parroquial, ¿no? Con Toño Ruiz. Pero mira, a mí me da risa, ¿no? Se les cae sus juicios se les caen a pedazos. Es tal vez esa desconexión que le digo yo que tienen con la gente, con el pueblo, tal vez es el problema. Tal vez es que han estado mucho tiempo en los medios tradicionales. Bueno, en otro punto de la conferencia mañanera le preguntan al presidente López Obrador si la Fiscalía General no ha solicitado a la Unidad de Inteligencia Financiera algún tipo de rastreo de cuentas a los implicados en el caso Lozoya. López Obrador le dice, no, mire, por el momento no hay una solicitud del Poder Ejecutivo, pero yo espero que sí, yo espero que esto no tarde mucho, ¿no? Y esta es otra forma, qué bueno que lo mencionó este reportero, qué bueno que podamos hablar de esto, porque lo que más les va a doler a estos cabrones, disculpe una vez más, se me salen de pronto las peladeces, y yo dije que no las iba a soltar porque hay niños viendo debido a este regreso a clases y a veces en lo que están tomando su lunch, en lo que toman su delicioso lunch, le cambian a Sin Censura con sus papás, obviamente. Este programa es para adultos, lo repetimos una y otra vez, pero, señoras y señores, esta es la absoluta realidad. Bueno, estos señores, estos tipos, lo que más les duele, más que su libertad, es que les quiten la lana, ¿no? Es lo que... me dice por ahí Alberto Raúl Calzada Puyol, el padre Toñito, vayamos, no, todavía no, esto no es... hace mucho tiempo, un año y medio aproximadamente, que fuimos a la conferencia mañanera, uno de los chayoteros de ahí, de los que asisten desafortunadamente, me decía, se lo recuerdo, ¿no? Que cómo era posible, que él quería seguir recibiendo su chayote, su chayo, que nosotros éramos unos pinches muertos de hambre, perdón, lo estoy citando, ¿no? Que éramos unos pinches muertos de hambre de la información, que éramos unos periodistas franciscanos pobreteros, nos dijo, y etcétera. Yo me reía, ¿no? Dije, bueno, pues el chiste se cuenta solo. Si nos quieren ver como los franciscanos de la información, adelante, no pasa nada al respecto. Estos sí que no son franciscanos de la información, o bueno, franciscanos de nada. Si vamos detrás del dinero de estos cuates, olvídese. De todo lo que le robaron a México, olvídese. Eso es lo que más les va a doler, a ellos y a sus familias. Esa es la realidad. Por otra parte, un reportero le planteó a López Obrador que ayer se difunde este audio que vincula al gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, con un grupo de la delincuencia organizada, audio que ya conseguimos y que le estaremos presentando en Sin Censura con Vicente Serrano a las 11 de la mañana, no se lo vaya a perder. Es un audio del mismo primo, el presunto primo de Cabeza de Vaca, hace declaraciones extremadamente fuertes en este audio. Se llama Eduardo Monge Castillo, y actualmente es el jefe de la oficina fiscal
de la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas y revela que Cabeza de Vaca recibió recursos de un grupo de crimen organizado y que era apoyado por ellos desde el 2005. Imagínense, así de fuertes están las declaraciones. Insisto, pero para los críticos de la mañanera no es tema. Bueno, pobrecitos. Disculpe usted, es que esto está muy interesante y no creo que yo caiga en muchas irregularidades al confundirme y al atravesar este tartamudeo. Disculpe, le ofrezco una disculpa, pero está muy interesante lo que pregunta este reportero. Se lo plantea, le pregunta al presidente cuál es la posición del gobierno federal en estos momentos ante estas declaraciones, ante este audio que sale. ¿Qué va a pasar cuando se reúna con él este viernes? ¿Le va a mencionar algo al respecto, señor presidente? López Obrador le dice que no le corresponde, que esto cae en la esfera de la Fiscalía General y hasta que no se demuestre lo contrario, pues él seguirá siendo inocente. Que es muy importante, pide eso, que se internalice la idea de que ya no es el presidente el que da la orden, como era antes. Algo que sí, eso sí, para que veas, algo que constantemente dice el presidente López Obrador. A ver, en el pasado, el Poder Judicial estaba determinado por el Poder Ejecutivo y era el presidente el que decía, deshacía y hacía. Y eso lo veíamos, ¿no? Era más que claro, desde con la PGR priista o panista en su momento, hasta la Suprema Corte, que vamos, cómo verdaderamente funcionaban a lo que marcaba al presidente en cuestión, ¿no? Hoy en día eso no existe. Por eso es que a veces hay diferencias, pero el presidente asegura que confía plenamente en el fiscal general Alejandro Gertz Manero. Muchos de los miembros de la audiencia de Sin Censura nos han dicho que ellos no confían tanto en Alejandro Gertz Manero ante tanta situación. Y luego de que la periodista Anabel Hernández nos dijera aquí en Sin Censura que hay 7 tapones infiltrados, discípulos de Genaro García Luna, 7 discípulos de Genaro García Luna, discípulos del mal, en la Fiscalía General. Entonces, bueno, ahí queda esto. Marielena Sánchez, de Reforma, le pregunta al presidente López Obrador que por qué se hace una consulta, si no basta que haya elementos para que actúe simplemente la Fiscalía General. Yo le puedo responder a Marielena Sánchez que hay antes de que le dé lo que va a decir el presidente, ¿no? Que en efecto en la Constitución se establece que el presidente de la República solamente puede ser juzgado por ciertos delitos graves. Y se habla mucho solamente de la traición a la patria, no, es en general con los delitos graves. Un presidente sí podría ser juzgado por asesinato, por violación o por crimen organizado, obviamente por traición a la patria y etcétera. Sin embargo, existe también este principio del derecho en México que se llama el principio de retroactividad o irretroactividad de la ley. La ley no es retroactiva en perjuicio de nadie. Es decir, una ley puede ser retroactiva solamente si ayuda a la persona, al reo, indubis pro reo, por ejemplo, y en caso de que sea perjudicial para la persona, no es retroactiva. Entonces, todo eso se tiene que considerar. El presidente le dice que la consulta precisamente está contemplada en la Constitución, que es parte de la democracia participativa, la cual dijo no solo se agota en las elecciones, no es que los elijan los ciudadanos y ya. Dijo que es necesario para que se pueda mandar en un gobierno que se necesita obedecer al pueblo, que siempre está el pueblo que decida. Y bueno, vamos, el análisis que yo le doy a esto es, tal vez la consulta, como nos decía ayer Gerardo Fernández Noroña, tenga cierta calidad de ser representativa de lo que opina la gente, de ser el sentimiento de la gente, de ser el sentimiento del pueblo. Ayer Gerardo Fernández Noroña, el diputado del PT, nos decía en Sin Censura que no les va a dar tiempo de hacer lo de las firmas, pero que ellos sí pueden establecer el voto directamente desde la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Lo puede hacer también el presidente. Ese proceso sí está a tiempo, pero no están a tiempo de hacer lo de las firmas. Sin embargo, lo van a hacer de todas formas, pase lo que pase, ya que con esto se legitima lo que vendría siendo la consulta. Y yo se lo digo a usted, por mucho que le duela a los críticos de la conferencia mañanera lo de la consulta, ¿quién allá afuera, además de estos impresentables, quién allá afuera no estaría de acuerdo con un juicio a los expresidentes? De verdad. Panistas, priistas, perredistas, morenistas, de derecha, de centro, izquierda, ¿quién no estaría de acuerdo quién no está de acuerdo con la justicia? Y eso está muy cabrón, ¿no? Que alguien
no esté de acuerdo con la justicia? No sé, se lo pregunto. Entonces, a lo mejor, y viene siendo una situación eh, representativa, no sabemos. Esto dará obviamente legitimidad a ese juicio a expresidentes. Legitimidad a que un día de estos, así como vimos a Emilio Lozoya Austin esposado en España, veamos también a Enrique Peña Nieto en las mismas condiciones, ya que los amigos de este señor le dijeron a los amigos de Loretito que está precisamente ahí en España. Entonces, bueno, pues hay que esperar a todo esto. Por otra parte, el presidente responde a las preguntas de Sara Pablo de Radio Fórmula sobre este quebranto del que habla, de esas plantas chatarra por 20,000 millones de pesos, porque Sara Pablo le dice, a ver, estamos hablando de muchísimo dinero, no se podría utilizar esto precisamente como la tipificación de la traición a la patria. Es algo que de hecho ha manejado nuestro compañero Daniel Marmolejo una y otra vez. El mismo presidente López Obrador no lo dice en este momento, pero el mismo presidente López Obrador una y otra vez interpuso demandas cuando todavía estaba en la oposición hacia los expresidentes por traición a la patria. Hay muchas formas, y de hecho esto los constitucionalistas deberían ponerse las pilas, deberían ponerse muy vivos, son constitucionalistas que están en pro de la verdad y de la justicia, pues deberían ponerse muy truchas, porque la traición a la patria puede, significar muchas cosas. Y en efecto, imagínese usted recibir sobornos de una empresa extranjera para dejarlos operar libremente en México y destruir a la nación con eso, no sé para usted, pero para mí definitivamente es traición a la patria. En efecto, obtener sobornos de un grupo del crimen organizado, como así acusa formalmente el Departamento de Justicia a Genaro García Luna, obviamente para que ese grupo del crimen organizado pudiera operar en nuestra patria, también sería traición a la patria, ¿no le parece a usted? ¿O de qué estamos hablando aquí? Y el que lo haya solapado, si lo solapó un gobierno, así sea de un pequeño acomplejado, pues aún así sería traición a la patria, por muy pequeño y por muy acomplejado que sea el presidente, definitivamente. Bueno, el presidente López Obrador dice que se tiene que analizar bien, que tanto la Fiscalía General como la Suprema Corte tienen que definirlo, que lo que sí se tiene que hacer es procurar la devolución del dinero, porque es mucho de lo que hablamos, ¿no? Es muy importante definitivamente que así como ocurre aquí en los Estados Unidos, no sea así de, ay sí, señor Javier Duarte, vamos a darle 8 añitos, pero aquí tienen sus propiedades de regreso para que doña Karime las disfrute y luego se divorcie de usted. Pues no. El presidente López Obrador, mientras está hablando sobre todo esto, aprovecha que está en Coahuila para hablar de la situación de Altos Hornos de México, del señor Ancira. Dice que a algunos se les hizo fácil, sí, se acuerda de un programa que se llamaba Duro y Directo o Ciudad Desnuda. Eran dos programas aquí que siempre detenían algún raterín por ahí y el raterín se ponía la camisa o la playera encima para que no saliera su cara y le preguntaba al reportero, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Y el raterín siempre respondían eso los raterillos. Se me hizo fácil, ¿no? Pues así, dice el presidente que a algunos se les hizo fácil que el gobierno federal dijera, ay sí, rescatamos a AMSA con dinero público, con dinero de los mexicanos, pero que no. ¿Cómo es posible? Que esa empresa, su socio principal, el señor Ancira, vende una planta chatarra, una planta de fertilizantes, al gobierno de Peña Nieto con un sobreprecio probado, dice el presidente López Obrador, documentado, de 200 millones de dólares, pero, que ya hay nuevos accionistas en AMSA, y uno de ellos le manda a decir que están en la mejor disposición de devolver el dinero, por lo que darían facilidades siempre y cuando estén de conformidad con la ley y esto que se repare el daño, ¿no? En todo caso. Sobre el caso de Tileno 21 y precisamente Felipe Calderón, el presidente López Obrador asegura que costó miles de millones de pesos a la hacienda pública, pues este chistecito, es lo que cuesta, ¿no? Miles de millones de pesos. De hecho, habla de un titipuchal de dinero. Que el gas terminó costando a la empresa Etileno 21 solamente el 30% de lo que cuesta en el mercado y que Pemex como subsidio, imagínese usted, paga el 70% restante, pero que Pemex no tiene gas ni siquiera, ¿no? Además de los más de 3,000 millones de pesos en multas a Odebrecht,
Dice que Odebrecht en 2010 comienza con un quebranto de 15,000 millones de pesos, ¿no? Comienza en 2010 con un quebranto de 15,000 millones de pesos. Y que no se trata de una bolsa que se le da a una periodista o un Ferrari. Pues en estos asuntos no hay en el mundo negocios así, tan jugosos. O sea, la bolsa para la periodista pues es lo de menos, ¿no? Es una pichicatez. Ni se diga del Ferrari, ¿no? Aquí estamos hablando de dinero fuerte, de miles de millones de dólares. Imagínese usted. Imagínese usted. Y finalmente, asegura el presidente, pregunta, ¿saben qué hizo precisamente la Comisión de Transparencia? Bueno, lo que hizo fue dar una resolución para mantener en reserva el caso de Brecht. Imagínense estas comisiones de transparencia, estas subdependencias que crearon en tiempos de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, para eso servían, ¿no? Dicen, ni era transparencia. Jaja, jiji, jojo, miren nomás. Así que, bueno, en conclusión, señoras y señores, no solo se habla de la consulta para juzgar expresidentes, en conclusión y en opinión de este periodista, que mire, y es que yo sé que hay muchos de los críticos que me critican también a mí, pero ellos ni titulados están en el periodismo. Algunos de ellos estudiaron en mi misma escuela, pero ni titulados están y trabajaron conmigo. Fuimos colegas, pero bueno, el punto aquí, señoras y señores, es muy, muy claro. No es que yo esté defendiendo la conferencia mañanera del presidente López Obrador, ni que esté defendiendo al mismo presidente. Lo que estoy defendiendo es a la verdad con justicia. A mí me parece ridícula esta crítica cuando este ejercicio debería hacerse en muchos países. En muchos países debería el presidente o la presidenta, el primer ministro, la primer ministra, etcétera, informar diariamente sobre lo que está pasando, pase lo que pase, y enfrentarse a la crítica. Como lo ha hecho el mismo presidente López Obrador, sí, hay reporteros que evidentemente tienen afinidad con las causas y los ideales del mismo presidente López Obrador, como los hay los que no. Somos seres humanos, corre sangre por nuestras venas y además de nuestra imparcialidad podemos tener ideologías como periodistas, pero el presidente López Obrador, y eso hay que decirlo con todas sus letras, se han definitivamente enfrentado fuertemente a la crítica en esa conferencia de prensa. En efecto, esta conferencia se da en la comarca lagunera, es una conferencia en la que se habla tanto para Coahuila como para Durango, se informa de la situación delictiva. El gobernador priista de Coahuila dice que han sabido resistir a todos los vendavales. El gobernador panista de Durango dice que el suyo y Coahuila son de los estados más seguros del país. Pero el general Sandoval informa que Coahuila tiene tendencia a la alta en delitos y Durango sí a la baja. De hecho, dice que en Coahuila es el lugar número 1, el primer lugar en narcomenudeo. Así lo da a conocer en la conferencia mañanera desde ahí, desde la comarca lagunera. En estos momentos el presidente irá junto con los gobernadores de Coahuila y de Durango a revisar esta intención absoluta que tienen de entregar agua limpia, agua saludable en la laguna. Pues muchas de las personas que ahí viven aseguran que no ven avances. Y bueno, le voy a